A seguir con la enseñanza, gloria sea al Señor. ¿Qué nos quedamos? La última parte, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la última parte que tuvimos? Estuvimos viendo características de un profeta, estuvimos viendo cómo actúa un profeta. ¿Cómo actúa un profeta? De una manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, siempre tratando, gloria sea al Señor, de poder, en este caso, pues, estar en el orden de Dios. Es muy importante, amén. Por favor, traten si no son fáciles de captar o de recordar, por favor, anótenlo, ¿no? Porque esto les ayuda, amado. Ahorita quiero decirles una cosa. Si usted piensa que sale de una manera muy frágil, usted va a pensar que estos apuntes no le van a servir en ningún momento. Pero si usted es de una mente revolucionaria, usted va a saber que todo lo que hoy en día usted está aprendiendo, cualquier momento usted lo va a enseñar. Amén. Cualquier momento usted lo va a enseñar, sea en su congregación, sea en algún hermano, en algún lugar que Dios le va a permitir quizás viajar o predicar, usted va a tener que enseñar. Entonces es muy importante de nosotros anotar. Amén. O sea, estuvimos viendo algunas características de un profeta y ahora yo quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Será que el profeta es necesario que profetice todos los días? No. ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir? Póngase de pie, ponte de pie mismo. ¿Por qué no? Porque el profeta solamente va a profetizar lo que Dios le da. Por ejemplo, vemos bastante gente en la Biblia. Hay unos que sí, pero hay unos que no van a profetizar solamente una vez. Amén. Dios solamente se hace lo que Dios dispone. Amén. ¿Qué más quiere aportar? A ver, hermana Anaí, que está con toda la gana de... Ok, muy bien. Hermana Yadira Zamora, ¿qué dice tu hija? ¿Qué dices? ¿Será que el profeta tiene que profetizar todos los días? No. Ya, ¿Por qué? Depende que Dios trabaja de muestre real. Y Dios le dice, anda y te le advierte de esa persona lo que pueda acontecer. Ok. ¿Qué dice hermana Maya? Cuando yo recién llegué aquí, se profetizaba todos los días. Ok, se profetizaba todos los días, ¿no? Amados, es muy importante, son muy válidas las aportaciones de cada uno de ustedes. En realidad, pues, una gran verdad, o sea, no porque somos profetas, quizás debemos profetizar todos los días, pero es muy válida y muy puntual la aportación de nuestra hermana Anaí. Si a Dios le place, dentro de esa semana, por ejemplo, dentro de una congregación, profetizar o mandar una palabra profética durante una semana, un mes, todos los días, lo puede hacer. ¿Ok? Es muy importante, son dos cosas puntuales muy importantes. Primero, saber que nosotros como profetas de Dios hablamos profecías, revelaciones de parte de Dios cuando Dios nos pone en nuestro corazón. ¿Ok? Cuando Dios nos pone en nuestro corazón. Por ejemplo, la pastora últimamente venía conversando con mi sobrina Ingrid, veníamos de carro y yo le decía que la pastora había tenido un sueño con alguien que la mataba. Y yo le decía, pero tienes que decir, es que no sé cómo lo vaya a tomar. No, tú tienes que librarte de esa alma. Tú tienes que decirle, lo tome, no lo tome, te quiere invitar a pelear o no te quiere invitar a pelear, porque ya vimos eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vimos nosotros? ¿De qué dependía muchas veces nuestro ministerio? Mucha gente va a creer en nuestro ministerio profético, otra gente no va a creer. Y lo importante que vimos, que nosotros vamos a pasar muchísimas cosas por una palabra profética. Entonces es muy importante que cuando usted sueñe algo, pero órele a Dios y usted vea que de parte de Dios, o sea, ya Dios mismo va a actuar. ¿Cómo es esto? Escuchen. Usted mismo se va a dar cuenta que cuando ya Dios comienza a darle ciertos sueños, ciertas revelaciones, y esas revelaciones y esos sueños se cumplen, Dios le está confirmando
que usted tiene es el ministerio profético y el don profético, que son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Entonces es muy importante, ya Dios le va dando, ya usted, es como cuando nosotros como pastores levantamos un ministerio, y siempre he dicho, una de las señales que nosotros tenemos es de que el ministerio comienza a crecer, comienza Dios a mandar quizás a un niño, después comienza a mandar a un joven, después comienza a mandar a un adulto, y después comienza a mandar, no, como que no me las veo a mis hijas allá. No, pero sí está fresquito. No hace frío. Siempre tiene que estar fresquito. Ok, tengo mucho. Ok, entonces, hijos, son señales, ¿ok? Mire lo que dice, vamos a si usted quiere apunte, dice, no, un profeta no tiene que profetizar todos los días, amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, nos da ciertas señales, que todos los que pueden profetizar en su turno para edificación, para los espíritus de los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos y control a la profecía que debe ocasionar organizadamente bajo la guía del Espíritu Santo. Mira, aquí hay dos cosas. Ok, hay cosas que tenemos que nosotros entender. Puede haber 40 profetas dentro del ministerio. Amén. Cuando estoy hablando dentro del ministerio de la misión, puede haber 20, por ejemplo. Javier tiene 4 profetas. Andrea tiene 5 profetas. Olga tiene 6 profetas. Iliana tiene 7 profetas. Y cada uno de ellos tiene diferentes profetas, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ¿cómo se llama? No todos pueden profetizar al mismo tiempo. No todos pueden profetizar al mismo tiempo. Esto es como cuando uno tiene el ministerio trabaja en el departamento de liberación. Amén. Especialmente en lo que es ayuno y oración. Siempre tiene que haber una persona que tome el mando. Esto es donde quiera, eso se llama orden. Diga orden. No porque usted tiene el don de sanidad y de repente el don de liberación, usted va a coger y el otro también. Porque a veces pasa esto. ¿Amén? La gente no lo hace muchas veces por quizás de repente ayudar a que esa persona sea libre, sino que le gusta ser visto. Y a su nombre. Hay gente así, no digo que hay aquí, pero hay gente, hermano, que le gusta ser visto por los demás. Entonces usted tiene que saber que la persona que esté más capacitada en lo que es la liberación tiene que, en este caso, tomar el mando. Lo mismo, si usted se da cuenta que alguien está profetizando a toda la iglesia, usted no va también a profetizar por emoción, porque ya eso sería por emoción, porque Dios es un Dios de orden. Si usted ya se está dando cuenta que alguien está profetizando y el uno está, saca la bazooka por acá y está soltando la palabra, y el otro, y viene el rambo y comienza, y no todos van a profetizar. Entonces tiene que haber un orden. Digan amén, un orden. Entonces usted tiene que respetar ese orden. Si ya de repente alguien de la iglesia o no, de repente ha sido tomada por el Espíritu Santo de Dios, y bueno, también viendo el pastor que esto viene de parte de Dios, se puede permitir que se hable en la iglesia y saber lo que viene de parte de Dios, pero no todos podemos profetizar en ese mismo momento, que es lo que yo digo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuán importante es saber de que todo el profeta está sujeto ¿a qué? ¿Al Espíritu o el Espíritu está sujeto al profeta? Ok, entonces es muy importante que usted sepa eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. No porque yo quiero predicar hoy, yo me voy a tirar hasta las 10 de la noche, no lo voy a ir a la casa. Y usted me dice, pastor, ¿por qué no? Lo que pasa es que lo que el Espíritu diga, eso se hace. ¿Usted cómo se va a sentir? Usted se va a sentir mal. Uno, porque va a llegar mal a la casa. Y segundo, porque usted sabe la palabra de Dios. Y usted sabe que Dios nos guía conforme a su perfecta voluntad. Y yo siempre digo, porque muchas veces nosotros como pastores tratamos de salir temprano. Una, porque hay gente que viene de lejos. Segundo, porque cuando yo era oveja, a mí no me gustaba que mi pastora salga tarde. ¿Sí me hago entender?
salga tarde. ¿Por qué? Porque como ella no trabajaba en aquel tiempo, el pastor que trabaja a tiempo completo tiene tiempo hasta para descansar en la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como yo estoy descansado como pastor, yo voy a mandarlos a las 11 de la noche, porque yo estoy cansado. Pero yo no me pongo el zapato de la persona que viene laborando, de la persona que ha tenido un día muy pesado. O sea, hay que tener un orden. ¿Sí me hago entender? Esto no es porque nos gusta profetizar, nos gusta hacer liberación o nos gusta predicar. No, de ninguna manera. Por más descansado que usted esté, usted tiene que cumplir con el orden. Usted tiene que ponerse en los zapatos de las personas que están al lado. ¿Amén? Al menos yo lo hago de esa manera porque a mí no me gustaba. Y créanme, le digo así sinceramente. A veces, y yo no era las personas como hay muchos aquí que vienen tarde, no por su trabajo, sino que esperan que pase la alabanza, que pasen ciertas cosas para llegar al último. Una cosa es cuando hay trabajo, otra cosa es cuando quizás viene haciendo otras cosas o cuando estamos buscando la manera de llegar tarde. Y yo llegaba temprano, entonces como yo venía cansado y trabajaba en construcción como nuestro hermano Edison, que es fierrero, el maestro fierrero, ¿no, mi hermano? Sí, entonces es cansado, es pesado. Entonces imagínense, usted quiere hacer un esfuerzo para venir a la iglesia, pero también quiere irse a descansar. ¿Cuántos dicen? Entonces, muy fila con estos pastores, ustedes no porque están descansados, de repente, no digo que son vagos, no digo que así no hacen nada, sino lo que yo digo, ya te digo como palabra. Lo que yo les digo es que tienen que ponerse también en el puesto de sus hijos espirituales. Cuéntame. Acerca de esta afirmación que usted dice es con los tiempos actuales. Ajá. Que el tiempo debe ser controlado por el tiempo actual que vivimos. Porque si vamos a la palabra, antiguamente no se veía la hora. Era todo el tiempo, más todo el día. Por tanto, el Señor tenía que hacer los milagros del pan y los peces. Por lo mismo que ocurrió aquel joven en la ventana, cayó y la dirección fue que tuviera que resucitar. En la antigüedad sí era todo el día. Pero hoy en día es adaptarse al tiempo. Pero cuando te refieres a los tiempos, ¿a qué te refieres? A mí también eso, que ya no es igual que antes, donde la gente seguía por días, por horas, y seguía todo bien completo. Es distinto. Más que todo, porque cuando la Biblia dice que cuando Jesús se sentaba y enseñaba, la gente no se quería ir. La gente estaba expectante. Es más, solamente bastaba ¿qué hacían los rabinos? A ver, cuando ellos iban a enseñar, había una señal que ellos iban a enseñar. Se sentaban, ¿ok? Ellos se sentaban. Y basta que se sentaban, ellos ya sabían que iba a haber una enseñanza. Y eso es lo que hacía Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Pasaban las horas y no se movía la gente. ¿Pero por qué? Bueno, es buena la acotación de la pastora y también lo enfatizo, no solamente por los tiempos peligrosos que vivimos, sino porque a la gente ya no quiere saber de Jesús. Eso es así de fácil. Ya te doy la palabra. La gente ya no quiere saber de Jesús. Ahora, ¿por qué ya la gente no quiere saber de Jesús? Ya te voy, déjame ver. Ahora, ¿por qué la gente ya no quiere saber de Jesús? ¿Quién me puede decir? Cuéntame, pero la que me quiera decir esa pregunta, ¿por qué la gente ya no quiere saber de Jesús? Levanten su mano. Nadie quiere decir por qué la gente ya no quiere saber de Jesús. Hermano, ya mismo, amigo, ya te doy la palabra. Hermano Marcos. Ayúdame por favor con nuestro micrófono. O a alguien que le pueda ayudar porque está con él. Si esperamos un ratito, Marquito, ¿sabes? Pásale, dale, ¿por qué la gente no quiere saber de Jesús ahora? La gente no quiere saber nada del Señor Jesucristo porque a veces ministros dan malos testimonios y hay personas que dan mal testimonio. Entonces mucha gente, como le gusta el pecado, la libertad, por eso no quieren acudir a la iglesia. Pero nosotros que somos cristianos tenemos la necesidad de buscar a Dios y es mejor. Sí. Eso es lo más importante de la vida. Gloria a Dios. Amén. Ok, ya. ¿Por qué la gente no quiere saber de eso? Ya te doy la palabra a Javier, ya te doy la palabra a Juan Cindy.
¿Por qué no quiere saber de Jesús? La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 24, si no me equivoco, la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Okay? El amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar, y es por eso que la Biblia dice que la gente en los últimos tiempos a lo bueno le llamará malo y a lo malo le llamará bueno. Entonces es muy lindo esa acotación. Gracias, pastora, por acotar aquello. Incluso le animo en este aspecto, que no solamente es por el sicariato, no solamente es por toda esta situación. Imagínense, ayer yo le decía, el diablo es diablo y ahorita no respeta a nadie, hermano, a nadie. Imagínense qué dolor me dio antes de ver la noticia que ayer se había en Bastión metido, habían matado a una familia cristiana, hermano. A una familia cristiana le habían amenazado para vacunarles de $50,000, y ellos, confiando en Dios, pues no habían pagado, ¿no? Y le habían dado el ultimato, creo que ha sido por el día lunes. ¿Y qué es lo que había pasado? Como ellos confiaron en Dios, creyeron en el Señor, porque eso es lo que nos toca a nosotros, creer a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que había pasado? Se habían metido a las 2 de la mañana, habían abierto la puerta del garaje, habían avaliado el carro, se habían metido, habían partido la puerta también de adentro, hermano, y habían matado a la esposa, que era cristiana, a la hija que tenía 22 años, que era cristiana, y al esposo que trabajaba en el municipio y también era cristiano. Lo único que daron con vida es un niño de 1 año y medio, imagínense. O sea, el diablo no está respetando a nadie. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Todas las cosas son permitidas por Dios, ¿ok? Todas las cosas son permitidas por Dios, porque quizás usted va a pensar, pero ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios lo permite, porque Dios es soberano. Nosotros sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo es nuestro tiempo. ¿Sí me hago entender? Ahora, Dios lo permitió porque era el tiempo de ellos que vayan al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que pasó con la pandemia. Ahora sí, Javier, contesto tu pregunta, o si quieres. No, iba a hacer, digamos, a contar. Ya, sí, compré otra, ya se acabó. Y le mete el fuego todo eso. Bueno, lo que quería contar es lo que usted va a ver, enseñó, que cuando estamos predicando, la audiencia está atenta los 40 minutos, normalmente en estos tiempos. Y pasados los 40 minutos ya la gente se aburre, ya se va al baño, ya se pierde el himno. Y como predicador, para predicar más, hay que mostrar otras cosas. ¿Para qué? Para que la audiencia pueda estar conectada con nosotros. Y eso lo quería contar. Okay. Sí, efectivamente, últimamente pues también hay que usar muchas estrategias. Amén. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios porque veo que a todos les gusta tener esta escuela profética, porque creo que está siendo de mucha bendición para nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y sigan así, no solamente en la escuela profética, también el día de mañana, por esta semana, no va a haber lo que es el culto de júbilo, porque yo me he tomado este día para poder enseñarles a ustedes, y también pues tenemos que ser muy ordenados, porque ellos también tienen su tiempo, y mañana vamos a seguir enseñando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso, digan amén. A ver, hija, cuéntame. ¿Ibas a aportar algo? Sí. No, yo iba a preguntar, primero en la parte en la que usted dice que los profetas no profetizan todos los días. En base al Antiguo Testamento, cuando Saúl iba a buscar los animales que su padre había perdido, dice que él se encontró con los profetas y él se envolvió con los profetas y todos profetizaban. Entonces, ¿por qué ahora en este tiempo no puede ocurrir, por ejemplo, lo que usted dice, si en una iglesia hay varios profetas y uno está tomando el mando, ¿por qué los otros profetas que están ahí no pueden profetizar? Primero, esa es la primera pregunta. Y, por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento, en el día del Pentecostés dice que el Espíritu descendió. Entonces, la pregunta sería ahí, en ese momento, cuando el Espíritu estaba siendo repartido en lenguas de fuego, también pudo haber profecía en medio de esos 120. Y la segunda pregunta sería que cuando usted dice el Espíritu
se sujeta al profeta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque usted nos ha enseñado que cuando es Espíritu Santo es con E mayúscula, pero el pasaje bíblico lo habla con minúscula. Entonces, ¿de qué espíritu específicamente estamos hablando? Porque dice, el espíritu de los profetas se sujeta al profeta. Entonces, ahí ¿Nosotros ¿qué qué está, somos? ¿de qué se refiere? ¿Nosotros qué somos? No está hablando de Espíritu Santo, está hablando de... Pero si es el Espíritu el que me toma para profetizar, y si al Espíritu le place que yo profetice de 8 a 10 de la noche, entonces ¿cómo el Espíritu se va a ajustar al profeta? Ahí estoy confundida, esa parte no la entiendo. Sí, me entiendo. Escucha. Actualmente, bueno, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Antiguo Testamento y en la actualidad. Si usted me dice, pues bueno, en la actualidad Dios ha trabajado de diferentes maneras, de muchas diferentes maneras. Hoy en día, pues estamos viendo un orden muy diferente, como mismo dijo Andrea. Los tiempos son diferentes. Y si usted se da cuenta, Dios levantaba diferentes líderes en diferentes tiempos, pero los usaba de diferentes maneras. Ok, en el día de Pentecostés, ok, dice la Biblia que estaban hablando lenguas. Amén, lenguas. Pero ¿a quiénes estaban hablando? ¿Estaban hablando para ellos o para la iglesia? Entonces, estoy hablando, yo enfaticé bien claro, cuando alguien se levanta a profetizar a la iglesia, no puede, ¿cómo tú le vas a escuchar a todos los profetas a decir lo que te quiere decir a la iglesia? O sea, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. ¿Qué es lo que pasaba en el Pentecostés? Ellos estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo de Dios y estaban hablando nuevas lenguas, ¿okay? Pero ellos no estaban profetizando a la iglesia. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, ¿okay? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Escuchen, es muy importante que usted sepa esto, ¿okay? Y estoy tratando de hacerme entender para que tú puedas entender. Nosotros, es verdad, el Espíritu Santo de Dios puede usarnos de una manera extraordinaria, pero recuerde algo, que en los tiempos actuales estamos trabajando con quienes, con personas de iglesia, con líderes religiosos. ¿Qué es lo que quiero decirte? Por ejemplo, si a mí un hombre de Dios me da, por ejemplo, un cierto tiempo para yo poder predicar, y Dios me da una profecía, ok, la suelto, pero Dios sabe que esa persona te dio tanto tiempo. O sea, Dios te la va a dar, pero también tiene que moldearte a cómo a qué tiempo te lo está dando. No porque yo soy profeta o porque Dios me da la palabra profética, yo me puedo tirar como en el tiempo de antes hasta mañana, ¿no? O sea, es importante, chicos, eso, o sea, tratar de ver. Luego repito, el día de Pentecostés fue porque ellos estaban siendo bautizados, ellos no estaban profetizando a la iglesia. Entonces, por eso dice que la gente sí estaba atónita, asombrada de ver lo que estaba pasando, y decían muchos, ellos están ebrios. ¿Por qué decían que ellos estaban ebrios? Eso, algo reciente. Y no solamente ellos, porque ahí comenzaron todos a hablar para ellos mismos, porque estaban siendo bautizados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando alguien también, es muy importante, profetiza, puede ser que profetice no solamente en lenguas naturales, sino en lenguas espirituales. Debería haber un intérprete de las lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Debería haber un intérprete de la lengua para que esa persona interprete lo que tú estás diciendo. O sea, todo tiene un orden. O sea, todo tiene un orden. Vuelvo, repito, los tiempos de antes no son a los tiempos de ahora. Porque si viviéramos en el tiempo de antes, ¿qué es lo que pasaba con las personas que adulteraban? Prácticamente eran apiedradas. O sea, todo cambia. O sea, no te estoy diciendo que Dios ha cambiado. Dios se maneja, por eso Dios levantó líderes en nuevos tiempos y los usaba de diferente manera. No a todos los usa de la misma manera. No porque quizás de repente a Elías se lo llevó, dice la Biblia, ¿dónde se lo llevó? A Elías. ¿Pero en qué se lo llevó? Aquí actualmente hemos visto que se lo han llevado a alguien. Actualmente no ha pasado eso. O sea, hay cosas que quizás de repente... Ahora, si tú me preguntas, ¿pero por qué, pastor? Son misterios de Dios. O sea, esos son misterios. Por eso, escúcheme algo. Por eso, mire, hay cosas
que quizás usted lo ha pensado. Y la gente investigadora de esto también lo ha pensado. Y es más, han tratado de llegar más lejos de donde Dios no se lo ha permitido. Hay cosas que a veces Dios no te permite llegar hasta cierta. Yo también tengo muchas preguntas. Y digo, ¿pero por qué, Señor? ¿Y sabe lo que ha pasado con esa gente que ha querido investigar mucho más? Actualmente están locos. Porque hay cosas que Dios permite hasta cierto límite, mija. De verdad, yo tengo muchas preguntas y gracias por aportar, porque es de mucha bendición. Pero te digo, yo tengo inmensas preguntas, pero trato de decir, bueno, Dios, tú sabrás por qué lo hiciste. Por ejemplo, Nando, Dios, esa familia era cristiana y pasaron el enlace de ¿cómo se llama? De la iglesia donde congregaban, había una iglesia pequeña. Ahí estaba cerca, hermano. Y ellos decían que estaba cerrada por un tiempo de luto. Wow. ¿Cuántos vieron esa noticia? ¿Y qué se preguntaron ustedes? ¿Sí o no? Es un misterio de Dios. Son misterios que... ¿Vale, amigo? Claro, amigo, claro. Si estamos para... Dale, mija, dale, por favor. Bueno, Para mi parecer, no solamente con la muerte de estos colombianos, sino que la Biblia nos dice que todos tenemos un tiempo. Y el tiempo de ellos, para mi parecer, porque yo se lo he dicho a mi esposa cuando se murió mis hijos, cuando se murió mi mamá, cuando se murió todo, hasta ahí. No es porque, por ejemplo, la señora que se murió en la perimetral, que le cayó el contagio, no es porque era mala suerte, sino que es ese día, sino que Dios permite de diferentes maneras morir uno. Y lo que tenemos que entender es que el día que Dios ha destinado para partir de aquí, ese es el día. Por ejemplo, una vez mi madre espiritual dijo que su hijo cuando se fue, ella le preguntaba, ¿y por qué? Y ella le dijo, porque estaban preparados. Ya era ese día. son cosas que a veces uno se pregunta, ¿no? Y uno, chuzo, a veces no comprende, de verdad. A veces, yo sí me toqué bastante el ver. Hay una respuesta en la Biblia que justamente dice que muchos dicen que piensan que porque supuestamente una persona cristiana muere antes de tiempo. Y es que la Biblia misma nos responde y es que simplemente Dios quiere salvar a esa persona justa que muere supuestamente antes de tiempo de las cosas beneficiosas. También como la muerte de los primogénitos. La confesión cuando su hijo y Dios te dijo ya estaba listo. Claro. Esa familia ya estaba lista para irse con el Señor y simplemente tocar un testimonio para nosotros. Ahora quizás de repente más adelante, de repente iba a pasar algo, se iban a apartar, qué sé yo. Y Dios muchas veces quiere librarnos de esas cosas, ¿no? Entonces hay que comprender, vuelvo y repito, son cosas que uno se pregunta, pero hay cosas que verdaderamente ni yo podría contestártelas porque son misterios de Dios. Son misterios de Dios, al menos yo soy muy respetuoso en ese aspecto y digo, wow, Señor, pero solamente hay que darle gracias a Dios y saber que pues, ahora imagínate ese niño de 1 año y medio, quedará con la abuela, cómo hará, o sea, es algo tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, sí, mija, ¿no? Entonces, como te digo, no, ese día de Pentecostés no estaban hablando para la iglesia, ¿ok? Ok, vamos a ver, fundamentos bíblicos sobre la profecía. Miren lo que dice. Todos pueden profetizar. Miren, todos pueden profetizar. El don de la profecía no es exclusivo de unos pocos. Escúcheme algo. Todos los creyentes pueden ser usados por Dios para comunicar el mensaje de edificación, exhortación y consuelo. Cuando nosotros hablamos de profecía, nosotros no solamente estamos hablando de una revelación o de un sueño que Dios te está dando. La mejor profecía que nosotros podemos profetizar es la palabra de Dios. ¿Amén? Es la palabra de Dios. Eso es la mejor profecía. Y cuando usted predica, yo creo que se lo enseñé la vez pasada. Cuando usted predica la palabra del Señor, usted está soltando una palabra profética, porque fueron palabras que Dios escribió hace cuántos años. Hace más de 2000 años.
para estos tiempos también son actuales. Entonces, ¿a qué se refiere? A una palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Okay? Entonces, recuerda decir algo. El don de la profecía, el don, ¿ok? El don es una cosa. ¿Qué es el don? ¿Qué es el don? Es un regalo de Dios. Eso, es un regalo de Dios que aún nosotros no siendo merecedores, Dios nos la ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es un regalo divino de Dios que Dios te lo dio. Amén. Para cada uno de nosotros. Amén. Dice el control y el orden. Vamos a ver. Primera de Corintios, es sí mismo. Primera de Corintios 14:31 al 33 establece que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, lo que significa que ellos tienen control sobre cuándo y cómo hablan. Dice, los mensajes proféticos deben darse de forma ordenada por turno para que todos aprendan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, espíritus, amén. Está con minúsculo, no está hablando del Espíritu Santo. Ojo con eso. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, ok. Cuando estamos hablando de que hablamos en lengua, ¿de qué estamos hablando? ¿De un ministerio o de un don? Ok, todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ok. ¿Por qué dice? Bájenle un ratito, indoctos. ¿Qué significa esta palabra, indoctos? Persona que desconoce. Ok, muy bien. Vamos de nuevo, amigo. ¿Dónde indocto? $31, amigo. Ok, indoctos o incrédulos. Baje. Retrocede, amigo, retrocede. Es que es 23. No, 31. Al 31. Ya está bien, amigo. Está bien. Sí, 31 al 33. Ese. ¿Por qué podéis profetizar todos uno por uno? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Ok? Ahí está. Libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 31. Porque podéis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Vamos al 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ojo con eso. Espíritu está hablando con E minúscula, no está hablando del Espíritu Santo. Vamos a avanzar. Ok, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ok, lo que estábamos hablando en antes, un orden, tiene que haber un orden. Por eso les digo, hay cosas que a veces uno no comprende. Actualmente el apóstol Pablo nos enseña que tiene que haber un orden. Vuelvo y repito, si todos van a profetizar en el mismo momento, hermano, el uno va a querer profetizar más duro que el otro va a querer hablar más lengua que el otro, y eso se vuelve, y nadie va a poder entender, a no ser que estén profetizándose para ellos mismos. Esa es otra cosa. ¿Cómo te defiendes? Es así, por ejemplo, cuando tenemos ese evento y los pastores, alguien. Por ejemplo, en la conferencia de mujeres que estuvimos, donde la pastora que estaba predicando decía llamó a ministrar a las mujeres, y ahora que estuvimos en la conferencia de mujeres, fuimos a un evento de mujeres, la que estuvo predicando, cuando terminó y quería ministrar, llamó a todas las mujeres adelante. Y para no, ella, imagínense, ministrar ella 50 mujeres, le pidió favor a las pastoras que ayuden a orar. Entonces, sí, en ese momento, si hay 10 profetas en la iglesia e individualmente voy y le puedo las 10 ir a profetizar individualmente. Pero la diferencia, básicamente el libro de Corintios, cuando está hablando el apóstol Pablo, está dando normativas, nuevas reglas, nuevas formas de guiarse los cristianos. Porque reconozcamos que antiguamente con Jesucristo, Él hacía cosas que ni aún los discípulos sabían cómo reaccionar o cómo hacer, porque todo era nuevo para ellos. ¿Sí? Como cuando les decía a la mamá, no me traigan a los niños, y el Señor les dijo, déjenlas que vengan. Conociendo a Jesús, aprendieron a hacer. ¿Sí? Entonces,
cuando dicen no profeticen todos, sino de uno por uno, si quieren hablar a la iglesia, y hay 10 profetas aquí, tienen que tomar un orden, primero uno, luego el otro, hasta que se termine de dar todo el mensaje. Así tiene que ser. Sí, gracias por tu acotación. Así efectivamente tiene que ser, ¿no? En el orden de Dios, ¿ok? Entonces, el propósito de la profecía. ¿Cuál es el propósito? Hoy no pude hacer lo que es la idea positiva. Dice, la profecía sirve para instruir, alentar, consolar a la iglesia, no para establecer un ministerio, ojo con eso, no para establecer un ministerio constante de profecía diaria, sino para un momento específico de la necesidad o inspiración. Ok, nuevamente repito, la profecía sirve para instruir, ok, alentar, consolar a la iglesia, no para establecer un ministerio constante de la profecía diaria, sino para momentos específicos de la necesidad o inspiración. ¿Ok? Entonces aquí se cumple lo que yo les estuve diciendo. Miren, si a Dios le place inspirar al profeta durante toda esa semana y que verdaderamente mande o suelte una palabra profética que sea en el orden de Dios y conforme a la voluntad de Dios, bienvenido sea, como lo que decía nuestra hermana Naín. Dios la puede tomar una persona y puede profetizar durante una semana, puede profetizar pero tiene que ser de parte de Dios. ¿Cuándo puede hacer eso? Cuando una iglesia está chueca, esté mal. Dios siempre va a mandar a un profeta, hermano, va a mandar a un profeta, no solamente para corregir, sino para advertir. Yo le decía a mi esposa ahora poco, yo estaba, justamente estábamos la última semana que tuvimos con los pastores de Mequilla, ¿se acuerdan? Yo estaba ahí, Dios me puso en mi corazón. Yo siempre digo, yo no soy profeta, yo soy el más chiquito de todos aquí. Yo estoy aprendiendo de ustedes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo soy el más chiquito, eso grábense en la mente. Pero cuando Dios me usa, yo sé que Dios mío. Y estábamos almorzando ahí. Y me acuerdo que yo les solté, están los testigos que no me dejan mentir, que fueron los pastores que estuvieron conmigo y el hermano Moisés que tuvo ese día. Y yo les suelto una palabra de advertencia a lo que iba a acontecer. Ahora, justamente el día del congreso, que ustedes estaban en el congreso, yo llego a casa, estaba esperando, estaba ahí meditando, decía, la voy a ver a mi esposa, no la voy a ver, creo que le estaba chateando no sé si era con Marcelo o con Wendy, después estaba con Yadira y bueno, se trataba de ver más o menos a qué hora iban a salir para poder ir a ver a mi esposa, ¿ok? Porque yo sé que de noche y todo esto. Y estaba meditando ahí cuando Pap me pone John, Pap, y me acordé de la palabra que yo le solté. Y enseguida lo único que hice es decirle, mi amado, Dios te bendiga, mi pastor amado, quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que siempre contarás conmigo. Fue lo único que le puse. Cuando él me dice, pastor, me dice, todo lo que te medí comenzó, pastor, te soltó una palabra y me pasó esto. Hoy día pues fueron los pastores a visitar. Y yo les agradezco mucho por estar ahí. Sé que han sido de mucha bendición, tanto como para ellos como para ustedes. Amén. Pero miren, así actúa Dios. O sea, yo he aprendido a saber, a conocer o a reconocer la voz de Dios. Cuando Dios pone algo en mi corazón, me siento como desesperado por soltarla, yo sé que es de parte de Dios y tengo que decirla, ¿ok? Para advertencia. Pero yo sí le dije también por qué sucedió. No solamente le dije, mira, te va a pasar esto. Ese día que Dios me permitió llamarlo y me explicó y me dijo, he pasado una situación muy dura, muy difícil, pastor, me ha pasado esto. Me lo nombró así, eran como algunos que le había pasado. Entonces yo lo único que le dije, y el Espíritu Santo de Dios me tomó en ese momento y le dije, es por esto, y mantente firme, que falta poco para que ya Dios se quede. Y se lo dije como se habían comportado en el aspecto emocional, no porque se portaron mal, sino emocional, cómo estuvieron. Dios me revelaba, le digo así delante de Dios, cómo lloraron en su cuarto, se abrazaron. Y Él sabe, y sabe lo que pasa de esto, hermano. Escúcheme algo. ¿Sabe lo que pasa? Yo lo digo con toda sencillez, con toda humildad. Yo lo suelto cuando yo estoy seguro que Dios es el que me está dando. ¿Y sabe lo que pasa?
que si yo le suelto una profecía a Andrea, en el cual no es así, o yo les digo alguna palabra que no es así, ella me va a tener como charlatán a mí, porque tú sabes si es verdad o no es verdad, Andrea. Eso no es así. Yo no conozco, yo no sé. O sea, esto no se trata de hacerlo por emoción. Hermano, si yo te suelto una palabra, hermano, que no es real, tú me puedes tener como charlatán a mí. Este es un pastor charlatán, un profeta charlatán, porque no pasó lo que verdaderamente él me está diciendo. Pero yo hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios, cuando he soltado una palabra, se ha cumplido. Es ahí. Pero yo no me creo profeta, le digo sinceramente así. Yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy un miembro de la iglesia Camino de la Trinidad con Jesús y me siento el más pequeño. Pero he aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Dime. Digamos, el profeta puede dar fecha. Sí, si Dios te la da, sí. Y si no se cumple. Ahí es charlatán, claro. Por eso. Claro, es que mira, claro. Por eso que quería preguntarle, porque Sí. a mí me profetizaron algo. No se cumplió. Pero te dijeron la fecha que iba a ser. Claro, mira. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando una predica y decía el pastor, a mí me dijeron que el otro año iba, digamos, un año me iba a México. Y si no me fue a México, no me pudo el profeta de México. Claro. Porque todavía estoy aquí, no me dices. Es que lo que pasa, amigo, que toda profecía que viene de Dios se cumple. O sea, se cumple. ¿Sí? Ahora, si tú vas a dar, escucha, que no está mal que tú des, mire, escúcheme algo, no está mal que tú des un horario, un tiempo, pero si tú verdaderamente has aprendido a escuchar a Dios y crees que verdaderamente Dios es el que te está dando eso, porque si no te metes en problemas, ¿sí me voy a entender? Si no estás tan seguro, no des tiempo, ¿ok? No des tiempo. ¿Sí? Entonces, pero si Dios te dice, dale el día, el tiempo, la hora, el lugar, hazlo. Si tú ya has aprendido a reconocer la voz de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Dale fuerte palmadas al Señor. ¿Okay? Definición del ministerio. Escuchen. Definición del ministerio de profeta. A pesar que muchos creyentes pueden tener el don de la profecía. Ojo con esto, estoy enfatizando y resaltando mucho, por favor. A pesar de muchos creyentes pueden tener el don de la profecía, expresar mensaje de Dios, esto es diferente a tener un ministerio de profeta. Ojo con eso, que es un don más específico que no todos poseen. Ok, no todos poseen, ya vamos a ver algo de aquello. Ok, ejercitar la sensibilidad. Miren, para ser usado proféticamente se requiere escuchar la voz de Dios a través de la práctica de la comunión diaria con Él, pidiendo al Espíritu Santo que ayude a interpretar los mensajes recibidos. Cuán importante es tener el proceso. Escúcheme, hoy usted está aprendiendo teóricamente, pero a medida que vamos aprendiendo teóricamente, Dios le va a ayudar a que usted pueda hacerlo en práctica o pueda ponerlo en práctica. ¿Cuán importante primero es aprender a conocer a Dios o aprender a conocer la voz de Dios cuando le pone el sentir en su corazón? Decir, Andrea, este es el tiempo, profetízale a tal persona, porque Dios lo puede hacer. Entonces es importante aprender a reconocer cuando Dios te está hablando o cuando es tu emoción o cuando te estás moviendo por emoción. ¿Sí me hago entender? Porque hay gente que ve la alabanza de fuego, y comienza a profetizar, comienza a hablar en lengua. A veces la gente se pone por emoción, no lo hace porque el Espíritu lo está haciendo, sino es porque se mueve por emoción. O hay gente que lamentablemente le gusta ser visto por los demás, creer que quizás de repente, porque habla en lengua, porque tiene un pastorado, porque tiene un ministerio, ya se cree la última Coca-Cola del desierto. Y no es así. ¿Cuántos dicen amén? No es así. Ahora tenemos que ejercitar nuestro ministerio. ¿Cómo vamos a ejercitarlo? Escuchen algo. Nosotros podemos ejercitarlo preguntándole a Dios. Por ejemplo, cada vez que Dios me dio palabra a mí, me ha dado palabra para alguien, yo le pregunto a Dios, ¿por qué me dices esa palabra?
¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a acontecer? Y yo estoy ahí, porque a veces yo ni siquiera todavía estoy predicando y yo ya estoy. A mí me gusta observar siempre a las personas, siempre en la parte de atrás, en la parte de delante y todo esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios me hace direccionar hacia una persona o hacia dos personas, estoy preguntándole a Dios qué es lo que está pasando con esa persona, qué es lo que quiere hacer con aquella persona o qué dificultad está pasando. Ahora, cuando Dios me muestra, porque Dios me muestra, yo le digo delante de Dios, no le puedo mentir, así le digo, sí, estoy en el altar de Dios, Dios me muestra en sueños, en revelaciones, o cuando yo estoy predicando, me muestra como una película, así le digo delante de Dios, hermano, yo lo suelto porque sé que es el mismo Dios que me está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sí he tenido, de verdad, Dios actúa de esa manera y he aprendido a ver cómo Él actúa conmigo. Ahora, cada vez cuando yo profetizaba por los primeros tiempos que Dios me ponía, y llegó un profeta que me dijo, tienes que soltar la palabra, porque yo tenía temor de soltar la palabra. Créanme, yo tenía temor, porque para hablar algo, tú tienes que estar seguro. Tú no puedes hablar por hablar. Esto es como cuando tú vas a decirle, mira, yo la vi a la hermana Wendy y yo la vi con otro hombre allá afuera. Tú puedes hacer hasta matar, ¿ves? Ya su nombre. ¿Cuántos dicen amén? No, que Dios te libre, hija, que Dios te guarde. O sea, es un ejemplo. No. Pero que, imagínense, escúcheme, imagínense que la reacción del esposo, ¿qué va a pensar? O sea, esto es así mismo, mi amado. Si nosotros vamos a profetizar a alguien, tenemos que estar seguros que es Dios. Cuando usted va a hablar de alguien, es preferible no hable, usted tiene que estar seguro, hermano, de que verdaderamente las cosas son como están siendo. ¿La cuánto dicen amén? Ok, ahora vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Hoy día no me voy a demorar mucho, ¿ven? ¿Cuál es la diferencia principal? Dice, es que el don de la profecía es una habilidad espiritual dada por Dios. Ya dijimos que el don es que es un regalo de Dios, ¿ok? La diferencia principal es que el don de la profecía es una habilidad espiritual dada por Dios a los creyentes para recibir y comunicar mensaje divino. ¿Cuántos dicen amén? Mensaje divino. Mientras que el ministerio profético es un oficio o llamamiento, lo que yo les estuve diciendo. Amén. Llamamiento constante al rol, permanecer de una persona para establecer doctrina dentro de la iglesia, utilizada o otros dones para edificación de la comunidad. Es decir, no todo aquel que tiene el don de la profecía tiene el oficio profético o el oficio llamado ministerial, al que requiere reconocimiento y autoridad dentro de la comunidad del creyente. Ojo, una cosa es el don profético, otra cosa es el ministerio profético, lo que habla la palabra del Señor. ¿Ok? La palabra del Señor habla sobre los dones proféticos y sobre el ministerio profético. Amén. ¿Cuántos ministerios hay dentro de la palabra del Señor? Hay 8. Ah, 5 hay, ya. ¿Cuáles son? A ver, dígamelo como está jerarquizado. A ver, dímelo, ¿cómo tiene el micrófono? ¿Cómo está? Apóstol, maestros, No. el orden. El orden jerarquizado. Apóstol, profeta. Evangelistas, Eso. maestros y pastores. Eso, muy bien. Ok, así está jerarquizado lo que es el ministerio profético. Ahora, escúcheme algo. Miren, yo le pregunto algo a usted. Yo le voy a preguntar algo a usted. Cuando nosotros, mi testimonio con los pastores que actualmente son pastores, ni ellos mismos creían en ellos. Pero yo, ¿por qué creía yo en ellos? Porque ustedes no creían en ustedes. No sé, bueno, Andrea dice que sí sentía que Dios le iba a levantar poco. Pero Javier no. Irma tampoco. Nada. Pero yo me imagino que cuando yo les dije, muchachos, ustedes tienen llamado pastoral, yo me imagino que el pastor está loco, que algo tiene que haber dicho. Algo tiene que haber dicho, pero ¿por qué yo lo hice? Escuchen, ¿por qué yo
Yo lo dije, primeramente, ¿por qué yo lo dije? Porque yo ya había visto, amén, en ellos ese llamado. Amén. Hay ciertas señales que nosotros como pastores detectamos que tal persona va a tener tal ministerio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, cuando ya está dentro de la confirmación, ¿ok? Nosotros como pastores le damos legalidad. ¿Cómo se le da legalidad a algo? Ungiéndole, lo que dice la palabra de Dios, con aceite, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y levantándolo como, o sea, prácticamente tú le estás dando la legalidad aquí en esta tierra y lo tiene en el cielo, porque Dios es el que está poniendo el sentir en el corazón del amado pastor. La confirmación que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo mismo, ya te paso, amigo, dame un pasito, ya te doy. Ahora, lo mismo. Yo aquí estoy ya viendo muchos profetas de Dios, ¿ok? Que tienen el don profético. Ahora, hay que poner en la práctica como para ver cuáles son los que son llamados a ese ministerio profético. Ahora, ¿cuáles son las señales? Ya lo vimos la vez pasada. Estuvimos viendo que Dios te da sueños, te da revelaciones. ¿Qué más te da? ¿Qué más hicimos? A ver, que se acuerden. Yo les enseñé eso, ya se olvidaron. ¿O no vinieron ese día? ¿Ya vieron? No vinieron ese día. Dios te da ciertas señales, amado. Escuchen, Dios te da ciertas señales. Ahora, la señal más poderosa que puede haber cuando tienes un llamado al ministerio profético, al ministerio, lo que estoy enfatizando, al ministerio profético, que Dios te da una palabra, tú la sueltas esa palabra y esa palabra se cumple. ¿Qué? Se cumple. ¿Qué? De primero nos va a dar miedo. Ojo con esto, nos va a dar miedo a todos. A mí me dio miedo. A mí, pero no miedo a la persona, créanme. Yo miedo a que no fallarle a Dios. Yo no quería fallarle. Yo no quería hablar algo que de repente no sea de parte de Dios. Una, porque me meto en juicio con Dios. Segundo, porque me van a tener como un charlatán. Me van a tener como un charlatán. Y actualmente le doy gracias a la honra es de Dios, que actualmente yo le digo así, han quedado que cuando yo estaba predicando, bueno, aquí no, allá en otro lugar, hermano, delante de Dios, han llegado, me dice, pastor, yo quiero sembrar el ministerio suyo, porque yo sé que voy a ser bendecido. Por ejemplo, esta semana, cuando me acompañaron los chicos, Andrea, Carlos, estuvimos acá donde yo hice algo de loco. Por ejemplo, el pastor venía, yo nunca lo he hecho, y el pastor Ricardo viene y me iba a dar una ofrenda. Y yo sé que él me da una ofrenda de bendición. Le digo, ñaño, esta vez no, yo quiero sembrar en tu ministerio estos 2 días que voy a predicar en tu iglesia. Tanto el día como el día sábado que voy a predicar, yo lo siembro porque sé que tú eres un hombre de Dios y yo sé que yo quiero ser bendecido. Dios lo hace, Dios actúa de esa manera. ¿Okay? Y esa bendición no solamente viene para mí, para los chicos también que quisieran invirtieron también de repente su gasolina, tuvieron su tiempo ahí, también viene para ustedes porque fueron parte de esa visión. Ahora yo le digo a mi esposa, digo, mija, hice esto. Sí, ya aprendió. Ahora le digo, mija, yo hice esto. ¿Te moviste por emoción? No, le digo. Y seguida, ¿te fuiste? No, le digo. Yo sentí de parte de Dios, sembrar en el ministerio del cielo. Ajá, sí me dijo, ahora te quiero ver. Y hermano, escúcheme, miren, escúcheme. ¿Usted cree que no, Andrea? Yo necesitaba, yo andaba con un poco de gasolina. No tenía, para el día siguiente, te lo digo delante, yo no tenía para poner el pan en la mesa de Dios. Y ¿sabe lo que yo dije? Señor, tú me hiciste hacer esto profético de parte de Dios, yo lo voy a hacer. Pero yo sé que mis hijos no van a desampararse ni a pasar necesidad al día siguiente. Y así pasó. Dios de una otra manera me suplió. Pero hay cosas de loco. Por ejemplo, cuando Wendy me sembró un colchón nuevecito. Y era de Dios. Porque mi colchón ya estaba para el otro lado. Pero ¿saben quiénes son los que hacen eso? Las personas que le creen a Dios. Créanme, las personas que lo creen a Dios. Sí, yo aquí sí he tenido gente que le ha creído y me ha dicho, pastor, yo le creo a Dios, Dios me puso en mi corazón.
darle esta ofrenda. No es bien, esta ofrenda para usted. Y yo le recibí. Y yo sé que cada uno de los que han hecho ese acto profético han sido bendecidos. Hoy me tocó a mí. Quizás de repente en esos 2 días tendría mis $150 como bajito en esos 2 días. Pero le creí. ¿Saben quiénes son los que dejan de tener esos $150? Solamente los que creen que esos $150 se van a convertir, ¿por qué no, en millones? Gracias. Regálale fuerte palmas al Señor. Así que trate de actuar de una manera sabia. Amén. Cuando Dios le ponga en su corazón, escúcheme algo. Yo sé que a muchos aquí Dios les ha puesto en su corazón. Quizás, ya te doy marquito la palabra. Quizás a muchos de ustedes le han puesto muchas cosas, sembrar para el ministerio, quizás para bendecirnos nosotros, quizás para bendecir. Hermanos, y hay caminos que ustedes hasta han reprendido al diablo. Dicho, eso no es, eso no es. Oiga, hermano, ¿y saben qué es lo que pasa? Escúcheme, hay mucha gente que no se ha dejado usar por Dios y al día siguiente ya no ha tenido nada. Y usted sabe, no, ni me diga nada, porque Dios me da eso. Y Dios le puso bendecir a los pastores y usted dijo, no, esto no es de Dios. Y al día siguiente se quedó chino. ¿Sabe por qué? Porque usted no le creyó a Dios. No le creyó a Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Hay momentos que Dios te hace hacer cosas de loco. ¿Sí me hago entender? Hay cosas de loco que Dios te hace saber y lo tienes que hacer. Dale a Marquito, por favor, hija, que creo que quiere aportar algo. A Marquito. Hermano, Cuéntame, Marquito. yo vine de una iglesia del hermano Jorge Mariscal. Sí. Y ellos nos enviaban a predicar a la provincia, a la ciudad. Y un día me pasó una cosa. Uno va, se pone en manos de Dios. Y en un lugar donde no conocí, era una iglesia en el campo. Y Dios habló a través de la palabra, porque la palabra es la profecía también. Y yo no sabía cómo me metí en esa dificultad. Que había un adúltero, una señora, pero yo no sabía que era así, no me metía en ese problema. Pero predicando la palabra de Dios no tiene que hacerlo. Y lo hace a veces ignorantemente, porque se guía a través de la palabra. Eso es una profecía. Otra profecía que yo tuve fue los comienzos que caminé con el Señor. Yo fui con el pastor Bolívar a visitar no espero, pero apenas me había convertido, tenía 5 días de haberme convertido. Fuimos con el pastor Bolívar, que estaba un anciano, y ellos oraban nosotros, y vino el Espíritu Santo y me dijo así, mira a mi siervo, yo me lo voy a llevar. Y me dio como una miedo en decirle a él que Dios se lo va a llevar. Sí, y yo no sabía, estaba caminando en el Señor todavía, y me dio temor decirle eso, pero yo sabía que era el Pero lo hiciste. no lo pude decir. En tus primeros pininos siempre va a pasar eso. Sí, me pasó eso. Tuve temor. Fui al hermano y oramos por él y al tercer día se lo llevó el Señor. Se cumplió, pero se lo dio fuera. Y ahí te viste que era de parte de Dios. Sí, ahí me reconocí que era Dios mismo, que el Espíritu me habló. Mira a mi siervo, que tú lo ves ahí, está sentado en la mano. Yo me lo voy a llevar. Así me dijo. Que yo me dio temor. Decirle a una persona así, yo tenía 5 días en el Señor. Yo no sabía, era un niño. Bueno, Dios sabe porque eras una persona tiernita en el cual estabas recién entrenado, capacitado. Tenía yo 5 días en el Señor. Amén. Y vino el Espíritu me habló. Y yo, Amén. Gracias, amigo. Gracias por tu aporte. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Sí, todos en los primeros pininos vamos a tener ciertos temores. ¿A cuántos de los que están acá Dios les ha dado una palabra y quizás tuvieron temor en soltarlo? 1, ¿quién más? 2, 3, amén, 4. Sí,
yo creo que a algunos de nosotros Dios nos ha dado palabras y hemos dudado. Ahora, ¿qué harías, por ejemplo, Javier? ¿Qué harías si Dios te da una palabra y tienes miedo en soltarlo? ¿Qué harías? ¿Qué haría? ¿Qué hice? ¿Sabes? Dale el micrófono, por favor. Me dio una palabra y no la... Me dio una palabra para una persona que estaba estéril aquí y me la dio. Pero al mes me enteré que ella estaba embarazada. El Señor perdón. Porque me la había dado la palabra y me diga solamente que de aquí a un año, como la de aquí a un año vas a tener un bebé. ¿Me quedé? Pero, digamos, como usted dice, los primeros pedidos no tienen temor de qué, que sea nuestra carne y no sea el espíritu. Y eso me pasó. Ahora, una estrategia que te doy, Javier, y a toda la iglesia, por ejemplo, si de repente Dios le da una palabra de profecía para otra persona y no están tan seguros, lo primero que ustedes tienen que irse es al altar de Dios. Es tratar de buscar en ayuno y oración, pedirle dirección a Dios, que Dios le revele en sueño. Yo le digo al Señor, dame una señal. Le digo, yo quiero que me permitas verlo en sueño, que me confirmes verdaderamente qué es lo que tú quieres hacer con esa persona. Y Dios te lo da. Dios te lo da, cosa que tú ya vas confiado en soltar esa palabra. ¿Amén? Confiado en soltar esa palabra. Ok, vamos a seguir. Ok, dice el don de la profecía. Miren, escuchen, las dos diferencias que hay entre el ministerio y el don de la profecía. Ok, dice el don de la profecía, habilidad temporal. Miren, es una manifestación del Espíritu Santo en un creyente operando esporádicamente para mensajes específicos. ¿Ok? Esa es la habilidad. La habilidad que te da Dios a través del Espíritu Santo es para que tú estés operando esporádicamente para que des mensajes específicos. O sea, Dios te va a dar ciertos mensajes, ¿cómo les puedo decir? Sí, pero tiene otra palabra como más, una palabra, no me recuerdo. Ok, entonces Dios te va a dar, escuchen, Dios te va a dar ciertas pautas específicas para que tú sueltes esa palabra, ¿ok? Esa es una habilidad temporal que tiene el don profético. Propósito. Su función principal es nuevamente edificar, exhortar, consolar a la iglesia, siendo un mensaje de corazón de Dios para el creyente. El uso del don profético. Cualquier creyente que pueda orar para recibir y usar este don en el momento y la forma que el Espíritu Santo desee. O sea, si usted quiere en este momento ser bautizado, escuchen, por el don de la profecía, Dios puede concederle porque es un regalo de Dios. Claro, si es la voluntad de Él, de que usted tenga ese don profético, ¿ok? Porque es un regalo de Dios, ¿ok? Ahora, la diferencia entre el oficio permanente de un ministerio. Un ministerio, dice, es un don ministerial otorgado por Cristo para ser un fundamento para la iglesia, junto a los apóstoles. O sea, en este caso se refiere a los pastores, a las personas, ¿ok? El ministerio, por ejemplo, hoy tenemos el departamento, en este caso, pues de evangelismo. Se está haciendo fuerte este ministerio, el departamento evangelístico, porque Dios está sanando muchas almas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es un departamento? Y ahora, si yo voy a hablar sobre el ministerio, ¿usted cree que el ministerio que está, ¿cómo se llama? En el departamento que está nuestra hermana Wendy, le podemos llamar ministerio? ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Por qué sí? Porque un ministerio es evangelista. Porque estuvimos hablando cuántos ministerios hay. Entonces, cuando está llevando un departamento evangelístico, la gran mayoría que están ahí son evangelistas. Son evangelistas. Y está dentro del ministerio evangelístico. ¿Sí me va a entender? Entonces es muy importante eso, que usted se entienda y aprenda. ¿Ok? Entonces, ok, ese es un don ministerial que otorga Cristo para un fundamento para la iglesia, junto con los apóstoles. O sea, ustedes son los que están trabajando constantemente. Ahora,
El éxito de ustedes está que predican para diferentes lugares, están salvando muchas almas. Pero ¿cuál es el déficit del departamento de ustedes? ¿Okay? Es de que ustedes han soltado palabras, pero por fuera, pero acá no han traído mucho. Entonces es importante que eso que están haciendo por fuera se vea físicamente dentro del ministerio, porque ustedes tienen un departamento muy fuerte, que es el departamento evangelístico. Es más, ustedes necesitan ser las personas que invitan, que evangelizan, invitan a la iglesia para así poder pues seguir en este caso pues con la comisión que Dios nos ha dado de predicar el evangelio. O sea, personas que tienen que alimentarse en una casa espiritual, en una casa de oración. Entonces eso es bueno, ¿okay? Porque hasta el día perfecto, mija, lo he hecho, pero quizás enfócate también en traer con tu equipo de trabajo personas para que sean, en este caso, mentoreadas por un pastor, en este caso, y es más, cuando ustedes, en este caso, pues, se convierta mucha gente a Cristo, anoten su número de teléfono, anoten sus nombres completos y denle el seguimiento. Esta semana, el día miércoles que estuvimos ahí, se convirtió una hermana, la otra hermana, pues, después otra hermana de ella la llamó a mi esposa y le dijo que querían que hagan cultos en la casa, porque los hijos eran de las bandas de los que estaban por ahí cerca. Entonces, imagínense, entonces yo lo que hago es reportarle a quién, al pastor, porque yo no me voy a ir en este caso al Cristo y Consuelo a traerme, no, si está una iglesia más cerca por ahí, decirle a la persona. Entonces, cuando ustedes vayan a otro lugar, ustedes tienen que decirle que busquen un lugar cercano para que ellos puedan congregar y puedan seguir creciendo. Ahora, si lo hacen aquí, ustedes lo traigan, lo invitan a la casa de oración para que puedan venir a alimentarse espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Ok, llamamiento a la persona. Implica un reconocimiento público y una autoridad para las personas que ejercen este oficio. Llamamiento, confirmado por quién, por Dios y confirmado por el pastor. ¿Ok? El pastor es la persona que te va a ungir. Hermano, mire, escúcheme algo. Quizás usted lo ve poco, pero yo he aprendido tantas cosas y ya le digo, yo sé que yo aprendo mucho de ustedes. Ustedes saben mucho más, pero yo he aprendido esto. Escucha, yo le testificaba y yo le decía, la otra vez hablaba con Richard Gordillo sobre un tema. Nosotros siempre conversábamos porque estuvimos bajo una cobertura que era Vicente, ¿se acuerdan? Y yo siempre testifico que cuando yo estuve bajo esa cobertura, cuando el apóstol, el obispo en ese tiempo, con el apóstol, Héctor Zapata, él me ungió, algo se despertó en mí. Algo se despertó en mí, créanme, te digo así delante, algo se despertó en mí que rotundamente cambió todo, cambió mi forma en este caso, de predicar, incluso vi muchas cosas que no eran malas, por ejemplo, ahí aprendí hasta vestirme un poco mejor, incluso eso compartía yo con la pastora, una de mis pastoras, no digo el nombre, le digo, ya no tienes que andar en zapatillas, tú eres pastora, tienes que andar con unos buenos zapatos. O sea, usted tiene que ya presentarse, donde esté, presentarse como pastor. Si me entiende, usted tiene que estar con su mejor traje, no andar en zapatillas, es verdad, a veces hay que estar cómodo, pero cuando usted va a otro lado, tiene que estar como tiene que ser, si me voy a entender. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él me hizo acuerdo de algo, y en parte dice, mira Vicente, me dice, yo la verdad, yo cuando te veo a ti, yo sé que dice tus padres espirituales el apóstol, es verdad, yo lo respeto, lo amo, lo quiero, y yo siempre lo respeto a él y soy mentoreado por él. Pero me dice, yo te veo a ti, me dice, y lo veo a Zapata. Y digo, ¿por qué? No sé, ya, pero yo sí me acuerdo, la otra vez me estaba acordando, me dice, él te regaló un traje, y cuando te pusiste ese traje, me dice, tiene que haberse Dios a través de ese traje darte algo. Y eso pasa, ¿ves? Y yo sí creo eso pasa, ¿ves? Por eso que cuando tú estás bajo un manto apostólico, bajo un manto profético, no sé si contigo estaba conversando con alguien, era con alguien
de la iglesia de Malvinas. Yo le decía, que le decían, salte de la iglesia, le había dicho, salte de la iglesia, ya no vayas a esa iglesia porque ahí no vas a crecer. Ahí no vas a crecer porque ese ministerio no va a crecer. A ver, escúchame algo. Cuando alguien te diga esto, tú tienes que decirle algo, que tú estás bajo un mántico profético y apostólico. ¿Por qué? Porque mi Padre, que es mi Padre espiritual, el que está por encima mío, el apóstol, él es profeta. Él es profeta y él es apóstol. Y yo soy apóstol. Yo no me creo profeta. ¿Ok? Entonces usted tiene que decirle, ahora, ¿qué es lo que pasa? Conforme es el Padre, también es el Hijo. ¿Por qué? Porque hubieron ciertas transiciones dentro de mi vida que con el apóstol Zapata se activó algo, pero Olea fue el hombre que me dio la patadita para que crea un poquito más en mí. O sea, yo me acuerdo tanto, por eso yo los amo los dos. Yo los amo los dos. Mi padre espiritual es Olea, pero si usted me pregunta, yo lo estimo mucho a Héctor, porque con él aprendí muchas cosas. Más, actualmente tengo una gran amistad con él. Incluso cuando no voy, se siente triste. Yo lo veo, de verdad. Yo lo veo que cuando yo voy, se pone contento. Ahí está, por ejemplo, vi en un congreso activado. Yo iba con mi esposa, y iba con Moisés y estaba lleno. Y me hizo despegar la nave y me puso al frente y me dice, así, ¿cuánto años? Me dice, pastor. Le digo, contando. Y ahí me ubicó adelante de la mesa. Y los chicos que estaban ahí, y son pastores, le digo, pregúntale a la pobre. ¿Sí me va a entender? Pero ¿qué es lo que pasa? Los dos fueron importantes en mi vida. Porque Olea fue un hombre que me impulsó a creer en mí para las naciones. Olea es una persona que ha ido por diferentes países, por diferentes lugares. O sea, yo estoy bajo ese manto profético y apostólico, y es lo que se ha despertado en mí. Yo de los dos he aprendido muchas cosas. O sea, hay transiciones en nuestra vida que uno tiene que valorar. ¿Cuántos dicen amén? Uno tiene que valorar. Por eso yo le dije a la hermana, dígale, cuando le digan eso nuevamente, usted dígale que usted no está en cualquier ministerio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Así como yo viajo, ustedes también van a viajar. Porque si yo fuera de los pastores que solamente me gusta estar encerrado, porque hay gente que solamente le gusta estar encerrada, olvídese, usted no va a viajar pero ni a Yaguachi. Pero cuando su pastor le gusta ser un hombre que viaja a diferentes países, y es más, yo no me hago agenda, por si acaso. Yo soy de las personas que delante de estar bien, yo no me hago agenda. Cuando usted me ve que voy a viajar, es porque me dijeron, pastor, venga, y yo no voy. Yo lo único que le digo, dame posadita para dormir, ñaño, que voy a... Y solito, ñaño, cuando ya tienes armado acá, en mi vida, en mis 2 o 3 años que he viajado, yo no me he llamado y le he dicho, ñaño, voy acá a mi agenda. No, solito la agenda se hace. Ahora, ese manto, bajo ese manto están ustedes. ¿Sí me hago entender? Ustedes están bajo ese manto. Ahora yo les estoy tratando de ayudar como lo he ayudado a ustedes en ciertas ocasiones, que le hagan agenda, pero ya después ya no va a pasar eso. Solito lo van a llamar, solito Dios lo va a honrar. Dios lo va a honrar. Ahora, ¿a quién Dios va a honrar? A las personas que verdaderamente honren a Dios. Ahora, escúcheme algo. ¿Por qué les cuento esto? Porque dentro de lo que usted va a viajar a otro país, va Dios a usarlos a ustedes con el don profético y con el ministerio profético que ustedes tienen. Aprendan a conocer a Dios desde su nación. Escúchenme, aprendan a conocer. Díganle a Dios, Señor, si verdaderamente yo tengo este don profético y este ministerio profético, desde ya házmelo saber. Hazme entender cómo poder escuchar tu voz, cómo poder reaccionar. ¿Por qué? Porque imagínese algo, que usted vaya a soltar una palabra en otro país que no venga de parte de Dios y que sea un hombre de Dios. Imagínense. ¿Sí me hago entender? Entonces, imagínense que Dios le dé una palabra para un pastor. Tiene que darlo, pero tiene que saber darlo y estar seguro que verdaderamente es de parte de Dios. Porque si no, vas a quedar como les digo, como un charlatán. Entonces, bajo ese manto están ustedes. Ahora, escúchenme algo.
¿A cuántos les gusta viajar? ¿Les gustaría viajar a otros países? Levánteme su mano. Sinceramente, sinceramente. Viajar a predicar a otros países. Pocos son los que les gustaría viajar. Bueno, los bendigo en el nombre de Jesús a los que les gusta viajar a otros países. ¿Por qué? Porque, escúchenme algo. La Biblia dice ir por todo el mundo, predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué? Entonces, qué lindo. Ahora, yo les animo en algo. A ver, levántenme la mano los que están, los que quieren viajar a otros países. Ok. Muy bien. Lo primero que usted tiene que hacer, escúcheme, es comenzar a caminar. Usted quiere ir a otros países, pero no le gusta respaldar al pastor. Entonces, Dios, no, escúcheme, escúcheme, no lo vea, escúcheme, no lo vea de esa manera. No, escúcheme. Eso es lo primero que piensa. No lo hago, estoy delante de Dios, no lo hago con el ánimo de que usted me vaya a respaldar, no. Escúcheme, ¿cómo cree que Dios le va a dar a usted llevarlo a las naciones si no le gusta ni ir a Cristo Consuelo? O sea, no, hija, no diga eso. No, es que es verdad, o sea, en realidad es una verdad. Miren, ¿sabe lo que? ¿Cómo yo voy a llevar a alguien si no quiere ni ir a sociovivienda, ni ir a la actividad de Dios, no quiere ir a las Malvinas? Entonces, escúcheme, con todo respeto, miren, con todo respeto, usted no va a viajar ni a Yaguachi. Pero si usted le pone esa carga a Dios y Dios le ve que verdaderamente usted está, es que así actuó conmigo el Señor, de verdad, no, o sea, sin ánimo de ofenderle de nada. Yo estoy aquí para enseñarle, especialmente con lo que Dios me ha dado a mí, lo que Dios me ayuda. Si usted quiere viajar a otros países, comience a moverse aquí en su país. Comience a estar en diferentes cosas, en diferentes lugares, en diferentes actividades. Comience, hágame caso y va a ver que Dios lo va a llevar a diferentes lugares. Amén. Así que los que quieren viajar a otros países pueden comenzar este sábado. Vamos a estar en Cristo Consuelo a las 7 de la noche. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren viajar? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos aterrizando ya porque ya se nos come el tiempo. ¿Ok? Dice, a ver, función. Vamos a ver, función. La profecía tiene una esfera de autoridad. Amén. Para equipar a los santos y establecer doctrina de la iglesia no es un don esporádico. O sea, no es un don que lo da en ese momento. ¿Sí me hago entender? Es diferente. El ministerio se va empoderando en ti. Es diferente al tener un don a un ministerio. Ojo con esto. El ministerio se lo va trabajando. El ministerio lo va trabajando. Dios te va permitiendo dentro de tu ministerio trabajarlo. Es como el ministerio pastoral. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Dios le va a enseñar a todos los pastores de aquí a equivocarse. Es lo primero que Dios le va a enseñar. Y le va a decir, cometí este horror. No es error, sino horror. No sé si ya se equivocaron. Me imagino que ya se tiene que haber equivocado. Por ejemplo, mi hermana Irma, mi pastora Irma decía, ya a mí me confesó, fue libre esta semana. Me dice, pastor, yo sentía como que usted me había botado de la iglesia. Así me decía, me cogió feo, me dice. Yo pensaba que usted ya no me quería en la iglesia, porque cogió y me mandó y yo quería todavía estar acá. Entonces digo, no, amor, si yo fuera un pastor que solamente quisiera que estén conmigo, yo lo tuviera todo. Pero yo sé que ustedes tienen que llevar también las buenas nuevas y especialmente ejercer el ministerio que Dios les ha dado a ustedes. ¿Sí me van a entender? Como les he dicho a ustedes, aquí deberían haber más pastores, pero yo no les he obstaculizado. Fueron nosotros mismos los que detuvimos que el ministerio pastoral estuviera creciendo en nuestras vidas. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Sí, entonces, ojo con eso. Entonces, ahí me voy a quedar, escúcheme. A ver, póngame atención, por favor. Ahí me voy a quedar. Quiero salir temprano porque tengo que ir a dejar a mi sobrina a la Malvina.